Amigos de Conversando de Psicoterapia, reciban nuestra más cordial bienvenida a esta nueva edición de este programa que llega a ustedes por los auspicios de IMET, Instituto Médico de Prevención y Tratamiento en Salud Perú, AYU, Asociación para el Desarrollo de la Familia, Interacciones, revista de avances en psicología, y con la producción y organización de IPOPS, Instituto Peruano de Orientación Psicológica, una institución con 37 años al servicio del país. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado muy, pero muy importante, el doctor Walter Patricio, que dicho sea de paso, también es miembro del staff de IPOPS. Él es un terapeuta cognitivo-conductual de mucho prestigio, eh, con maestría, doctorado, profesor universitario, investigador, un maestro de generaciones, y tenemos el honor que en esta oportunidad esté con nosotros para tratar un tema muy polémico, ¿no? Verdad y mentiras de segunda generación versus tercera generación en la terapia cognitivo-conductual, porque hay algunos que dicen, no, esto sí corresponde, esto no corresponde, esto sí es cierto, y se arma una pugna al interior de los terapeutas conductuales por cuál es más válida, qué es lo cierto y qué no es lo cierto. Hola Walter, bienvenido al programa, es un gusto grande tenerte aquí. Doctor David Villarreal, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto estar con usted, un maestro de maestros, un precursor, fundador, proclamador de tantos terapeutas a nivel internacional y a nivel nacional, doctor. Qué gusto estar en el Instituto Peruano de Orientación Psicológica, y a todos los que nos están oyendo en este momento, tengan ustedes mis saludos y mis buenos días. Gracias, doctor, por esta invitación, gracias por considerarme, gracias por hacerme partícipe del staff renombrado del Instituto Peruano de Orientación Psicológica, IPOX. Bien, gracias por la presentación, doctor. Y es cierto, muchas veces tocamos temas como la terapia cognitivo-conductual. Antes discutían si era un modelo o era un enfoque. Esa discusión hacía que querer quitarle el privilegio a este gran modelo cognitivo-conductual, porque al ceñirlo como un enfoque, solo se discutía que solo el tema cognitivo-conductual era coger técnicas conductuales, coger técnicas cognitivas y juntarlas y decir, este es un enfoque, lo cual no necesariamente es cierto, porque si nosotros vamos a la definición de modelo, estamos hablando de una estructura sistemática, metodológica, que utiliza principios, que utiliza técnicas, que hay de respaldo autores que sustentan y justifican, porque si nosotros vayamos al tema de enfoque, entonces tendríamos que decir el conductismo es un enfoque, la Gestalt es un enfoque, y el análisis transaccional es un enfoque, porque todas han nacido de algo. Por ejemplo, si citamos a Gestalt, si citamos a humanismo, Carl Rogers, si citamos al análisis transaccional, su naciente es el psicoanálisis. Y si vamos al tema del conductismo, vemos el tema del conductismo con John Watson, con Pavlov, pero antes de ellos ya habían ciertas investigaciones que se hacían con la escuela estructuralista, con la escuela funcionalista, que son las bases de ellos. Así que no podríamos decir, este es un modelo y este es un enfoque. Si fuera un enfoque, solo utilizaríamos técnicas, solo técnicas, meramente. No habrían principios que sustentan que un modelo. Y cuando hablamos de un modelo, estamos hablando ya de un paquete entero, completo, con diseños experimentales. Y ahora nos quedamos con una palabra impresionante, el enfoque o el modelo más relacionado al método científico es el modelo cognitivo-conductual. No hay otro que se pueda usar para llevarlo a cabo en la investigación. Sí sé que el enfoque cognitivo, el modelo Gestalt, el modelo humanista, el AT, han tratado de
colgarse, pero lamentablemente las técnicas que se usan no son verificables. Recordemos que la ciencia y la psicología están unidas y ambas tienen cuatro objetivos o finalidades: describir, explicar, actuar y describir, explicar, actuar o modificar o cambiar, y también la predicción del comportamiento. Son cuatro elementos, cuatro objetivos, cuatro fundamentos que utiliza la ciencia. La ciencia tiene cerca de 14 características, entre ellas uno es la verificación. La verificación. Y si yo aplico una técnica psicológica en un examinado, un paciente, un consultante, un usuario, etcétera, o un cliente, yo tengo que demostrar que esta técnica, con una línea base, que eso cogemos del modelo conductual, corroborar si la técnica fue efectiva con un post o una línea base después, para poder comparar. Entonces damos efectividad que la técnica sí realmente genera cambios. Entonces, por ese punto, primero se queda claro el tema de la discusión, y muchas personas, muchos colegas, aún todavía siguen con este dilema de enfoque y modelo. Les invito a revisar a Aaron Beck, que presenta los cimientos sobre el tema del modelo cognitivo conductual. Lazarus también nos da la estructura de cómo funciona este modelo cognitivo conductual. Y ojo, año 1960-65, el modelo cognitivo era un efervescente, pero en los años 1960 ya Aaron Beck y Albert Ellis estaban dejando el psicoanálisis, porque debemos recordar que ellos eran psicoanalistas, solo que ellos buscaban que sea más efectivo el tratamiento. Entonces, por eso es que idearon una gran cantidad de técnicas. Ahora, no podemos desechar, ya vamos al dilema, que las técnicas de segunda generación o la segunda corriente, segunda generación, con Albert Ellis, Aaron Beck, Lazarus, Klein, Friedman y otros investigadores, ellos estaban proponiendo el tema del trabajo con técnicas cognitivo-conductuales bajo el modelo cognitivo, como era Aaron Beck. Aaron Beck, algunos dicen, él era cognitivo-conductual. A ver, un momentito. Él era, su libro de intervención cognitivo para la depresión, él era cognitivo, pero utilizaba técnicas conductuales. O sea, utilizaba técnicas conductuales cuando dejaba tareas a los pacientes. Entonces, de ahí se extrae que es un cognitivo conductual. En el caso de Albert Ellis iba un poquito más filósofo, porque tenía los cimientos de que la persona, la terapia no era una aplicación solo para solucionar un problema de manera inmediata o para solucionar un problema que estaba afectando, sino era un estilo de vida. ¿Y por qué él decía eso? Porque Sigmund Freud, Anna Freud, Karen Horney, Adler y todos los que han seguido a él, a Sigmund Freud, seguían un principio, que era el que sea parte de tu vida. Y es por eso que Fritz Perls, representante de la terapia Gestalt, que también fue un psicoanalista, este señor también llevaba y decía que la Gestalt debería ser un estilo de vida, un estilo de vida del cual nosotros deberíamos procurar acercarnos o alinearnos a ellos. Entonces, entre Albert Ellis y Friedrich Perls había cierta similitud en el planteamiento, pero distaban. ¿Por qué? Porque cada uno tenía un enfoque más puntual, sistemático, que el otro enfoque, que era más de vivencias. Walter, Pero ambos tienen sí, un análisis una psicoanalítico. preguntita. Sí, Sí, doctor. si nos vamos al plano eh, terapéutico, a los resultados, a los efectos. Segunda generación se usa en tales casos, pero en algunos no tanto. Tercera generación es mejor en tales casos. ¿Cuál es la diferencia en efectos terapéuticos, por ejemplo, entre la segunda generación y la tercera generación? ¿Qué ganamos en la tercera generación? Ok, doctor. En el caso de la tercera generación, se ha visto mayor efectividad con trastornos con límites de personalidad, los TLP, ¿ok? ¿Por qué? Porque el TLP se ha utilizado bastantes técnicas cognitivo-conductuales de segunda generación, con lo que proponía Albert Ellis y Aaron Beck, pero en la disminución de los síntomas y signos del síndrome, que los indicadores que afectaban al TLP se reducían, pero nuevamente migraban o aparecían. Entonces, momentáneamente logramos controlarlos, pero después
la efervescencia hacia que ellos nuevamente desaten ello, como ha sucedido con pacientes con depresión, con trastornos de angustia, con trastornos de ansiedad generalizada, con algunos trastornos obsesivos compulsivos, pero eso no quiere decir que segunda generación ya fue, como decimos coloquialmente, no, sino que en el caso de las personas con TLP, adicción a las drogas, la tercera generación es más efectivo. ¿Y por qué, doctor? Porque cada vez que se acerca un pensamiento, estos pensamientos reiterativos, pensamientos intrusivos, pensamientos rumiativos, pensamientos negativos que se acercan así a nosotros y nos generan, no sé qué hacer, doctor, no sé qué hacer, porque viene el pensamiento, es intrusivo, estoy pensando otra cosa y me afecta, doctor, me afecta directamente, no sé qué hacer. Cuando llega eso, las técnicas de la terapia dialéctica comportamental, del análisis funcional, de las terapias, todas las terapias de compromiso, aceptación y compromiso, que son las terapias de tercera generación, se asume que ese pensamiento hay que suponer que es como un aeropuerto donde llegan aviones e inmediatamente hay que invitarlos a que se retiren. No hay que darles tiempo a que ellos logren producir o masificar más pensamientos. Es decir, así como viene, también te vas. De tal manera que la persona con este trastorno límite de personalidad ya no vivencia esa experiencia, ese pensamiento ya no es tan álgido, ese pensamiento ya no es tan afectado a la persona, sino que ve el pensamiento que se acerca o que se pronuncia o que aparece e inmediatamente lo invito a retirarse. ¿Y en En dónde, la terapia de tercera generación convivimos con el... perdóname, y dónde está la diferencia? En la técnica que se usa, en la posición del terapeuta, en la relación con el paciente o en el manejo conceptual epistemológico entre la tercera generación y la segunda, por ejemplo, en el paciente con TLP. Doctor, está en el planeamiento metodológico, epistemológico y también en la técnica, propiamente dicho. O sea, son dos elementos que son inherentes. La doctora Marchand, que fue una de las creadoras del terapia dialéctica o comportamental, una psiquiatra, Marchand Linehan, ella experimentó el trastorno límite de personalidad y después de haber revisado N cantidad de literatura, organizó de tal manera que decía que el pensamiento venía, pero el principio es que si tú le das, el pensamiento es en el aquí y ahora, que es uno de los principios de la terapia cognitivo-conductual, de la conductual, de la Gestalt, etcétera, pero en el modelo cognitivo-conductual está, que vivimos el momento, pero ese momento también tenemos opción de poder modificar el momento. Por lo tanto, si el pensamiento llega, también podemos hacerlo como paliarlo, así que votarlo y o, en peor de caso, centrarme en mí. ¿Para qué estoy acá? Un ejemplo muy clásico es, en una piscina tengo una gran cantidad de globos. Yo quiero nadar y disfrutar, pero al momento de meterme en la piscina, trato de que esos globos hundirlos y siempre emergen. Entonces yo no tengo, ¿qué cosa? La capacidad de poder disfrutar porque me estoy preocupando por esos globos. La terapia dice, disfruta. Si hay globos, no importa, tú sigue disfrutando. Date el permiso para disfrutar de lo que tienes. Y en el caso de una persona que está en conductas adictivas, por ejemplo, ahorita me voy a un centro de rehabilitación, tengo que hacer un taller y las personas que están en adicción están en una lucha constante con el consumo, lo tienen presente, perenne, persistente ahí. Entonces lo que nosotros hacemos es que la persona aprenda a que está esta gana de querer consumir su marihuana, cocaína, pasta básica, los famosos bembos, etcétera, que no son bembos del bembos, sino la mezcla de sustancias que hacen, doctor. Entonces, ante ello, lo que nosotros hacemos es que ellos experimenten un permiso de poder ganar más espacio en su vida que el acortarse el espacio. En las terapias de segunda generación, lo que sí es detección del pensamiento, radical pensamiento, reestructuración cognitiva, reatribución cognitiva, lo que es elementos como a favor, en contra, N cantidad de técnicas que podríamos pasarnos todo el día, pero todas ellas son de tomar la decisión de ya no pensar, de suplir el pensamiento y darte la opción de poder experimentar con ese nuevo pensamiento. Pero el otro pensamiento siempre va a querer emerger. Por ejemplo, yo le digo a todos los que nos están escuchando, trata de no pensar en un elefante color naranja.
trata de no pensar en un elefante de color naranja. Por un minuto, centra tu atención en no pensar en un elefante de color naranja. Pues no debes pensar en un elefante de color naranja. Y si aparece en tu cabeza el elefante de color naranja, entonces quiere decir que hemos perdido. Así son los pensamientos intrusivos, bien y bien, y tú dices, no, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, y aparece. Pero sí es muy bueno para las personas que están con depresión. A pesar de que en la terapia de tercera generación está lo que es activación conductual, que es para pacientes con depresión, yo sí he tenido buenos resultados trabajando con personas que están con depresión, con trastornos de ansiedad generalizada, con fobia escolar, con trastorno obsesivo compulsivo, con los síndromes del acumulador, con los síndromes de la tricoticolomanía, con el síndrome de los ácaros, el rascarse, ha sido muy efectivo. ¿Por qué? Porque es muy radical, muy práctico, y si le mezclas el enfoque de Albert Ellis, que lo coges como un principio de vida y que sea un estilo de vida, potenciamos esta técnica. Y aquí, en IPOX, en el Instituto Peruano de Orientación Psicológica, te formamos como un terapeuta cognitivo-conductual, no como otras escuelas que solo te dan una o dos técnicas y te tienen los 2, 3 años, un año. Acá tenemos formaciones que son intensivas, como también formaciones de 6 meses y de un año. Tenemos esa variedad para que tú ahora puedas formarse. Y te vamos a enseñar una gran cantidad de técnicas. Eso sí, garantizado que para el modelo cognitivo-conductual, que empezamos siempre con el formato general de qué es, cómo funciona, citar a Camp, Piaget, Brunner, Vygotsky, Pavlov, Torda y todos los investigadores, pasamos a un segundo módulo que es depresión, donde te enseñamos técnicas de segunda y también técnicas de tercera generación. O sea, un enfoque completo y donde tú aprendes un promedio entre 13 a 35 técnicas. Pasamos después a lo que es fobia social. Después pasamos a los ataques de pánico, trastornos de angustia, fobias específicas, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos en la conducta de un niño, trastornos de la conducta en general. Pasamos al tema de las adicciones, a los TCA, trastornos de conducta alimentaria. O sea, te damos un enfoque completo, lleno de técnicas, y nos hemos basado en libros que actualmente generan mucha contribución a la teoría, donde están en inglés, pero han sido traducidos. Hacemos un trabajo completo integrado. Doctor Villarreal, entre los elementos y un puntito más entre diferencias entre ambos, es que el tiempo de 1960, 1970, 1970, 1800, 1980, 2000, etcétera. El tiempo es otra diferencia, porque en realidad si tendríamos que discutir las técnicas de tercera generación, aún todavía no ha pasado tanto tiempo para decir que esas realmente son la solución. Y ojo, ya nos vayamos acercando, que ya vienen las de cuarta generación también. Doctor. Claro que sí. Una preguntita. En las investigaciones, por ejemplo, con la terapia de tercera generación, tratamiento de TLP, ¿no? Los éxitos se dan, por ejemplo, en pacientes que usan solamente terapia de tercera generación. ¿Dónde funciona mejor? ¿Terapia de tercera generación más medicación? ¿Dónde están más los éxitos? ¿En Sí, doctor. o en la combinación de las zonas? Se ha hecho múltiples investigaciones, tanto con depresión, con trastorno fóbico, con problemas de pareja, doctor. Yo voy con mi esposa y tengo un problema de pareja, ella es muy agresiva, yo soy muy pasivo, a mí me dan mi medicamento de ella y estamos tranquilos. Pasa un tiempito y nuevamente complicado, tenemos que seguir con nuestro medicamento, con lo cual sabemos que usted es un experto en terapia de pareja, en el cual la medicación pasa a un segundo plano porque lo que tenemos que corregir es nuestra percepción sobre nuestras relaciones, sobre nuestra relación. Cambiamos ello y modificamos. De pronto sí, si tomamos pastillas nos puede permitir el trabajo, pero no necesariamente, porque acá vemos la intensidad o la gravedad del problema, y eso el psicólogo puede ser muy buen filtrador. En el caso de los TLP, hay que sí trabajar mancomunadamente con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque es cierto, hay técnicamente y por formación como psicólogos nos entrenan a que debemos trabajar mancomunadamente, pero eso no quiere decir que uno está por encima u otro está por debajo, no necesariamente, pero sí al final nosotros nos quedamos centrados con el TLP. ¿Por qué?
porque mientras están dándote medicamento, ¿qué es lo que sucede con el medicamento? Acá entraríamos también a un amplio, gran tema de discusión. Si yo estoy con depresión, ¿qué es lo que sucede? Mi serotonina, hay alteraciones en la serotonina. Por lo tanto, la sertralina vendría a ser un regulador de mis neurotransmisores y otros N cantidad. Ahora, la pregunta es, ¿solo es bioquímicamente o es también mis pensamientos? Y si mis pensamientos corresponden ya al campo de la psicología, es decir, entrenar a la persona a que pueda, la persona, discutir o debatir esos pensamientos. Por ejemplo, no sirvo para nada, realmente no sirvo para nada. Caramba, sirvo para utilizar mi celular y para hacerme TikTok. Está de moda ahora. Me hago TikTok, 1, 2, 3. Entonces sí sirvo para algo. La pregunta es, ¿no sirve para nada? No. Bueno, para algunas cosas no sirvo, para otras cosas. Y realmente, el ser humano es que sirve, es que es utilidad, o es que el ser humano viene a recrearse, a ser feliz, a darse una oportunidad de estar mejor. Para todos los oyentes, doctor, de su canal, de su página, de todo el lugar, démonos cada uno un minuto de poder ser feliz. Experimentar qué es ser feliz, disfrutar. Ya la psicología está investigando el malestar psicológico, la infelicidad, las relaciones interpersonales. Sí es cierto, y los resultados de toda la investigación es contribuir la efectividad de los abordajes. Entonces, sí podemos trabajar con un psiquiatra, sí podemos trabajar, pero eso no quiere decir que solo sí debes trabajar con el psiquiatra, sino trabajar psicólogo con el psiquiatra y después, como a mí me derivan muchos pasos de diferentes hospitales, donde hay psiquiatras que me mandan pacientes, porque saben que el modelo cognitivo-conductual que aplicamos y que enseñamos acá en IPOX es garantía de poder mejorar a una persona. Y te formamos. Y cada vez que una persona se escribe y dice, ¿quién está liderando? Tenemos un equipo en el modelo de cognitivo-conductual. Y lo que buscamos es cada vez seguir investigando, revisar artículos de investigación para insertar en los PPTs y en el discurso que damos a los formantes. Y cada formante sale aliviado. Por ejemplo, y alguna persona dice, disculpe doctor, en el caso yo tengo una persona con ataque de pánico que se le queda adormecido en parestesia las piernas. Ok, vas a hacer lo siguiente, que se ponga de pie y se dé 30 vueltas alrededor de la persona. Vamos a ver si el momento de que se da las vueltas, qué pensamientos irrumpen su actuación. Y vamos a darnos cuenta que son semejantes a. Y N cantidad de técnicas que usamos, doctor, en los modelos. Doctor. Muchas gracias, Walter. Realmente este es un tema amplísimo y hablar nomás de una de las generaciones nos lleva un gran tiempo, ¿verdad? Yo te agradezco mucho por tu tiempo, por tu generosidad de estar en este programa y bueno, tus palabras finales para el auditorio están muy atentos a esta entrevista. Gracias, doctor. Mis palabras finales sería lo siguiente. No solo basta revisar libros, no solo basta el darme o especular sobre algunas cosas. Lo importante es que tú recibas una formación y que a la vez hagas práctica y ganes la experiencia con las técnicas. Les quiero invitar a todos, a los oyentes, a los que están acá en el quórum, a que tomes una decisión de poder formarte. Dos, que cojas como un estilo de vida este tipo de trabajo, porque no solo es para enseñar o aplicar, sino para utilizarlo en nuestra vida. ¿Quién no ha tenido muchos pensamientos distintos, diferentes? ¿Quién no en algún momento ha tenido deseos distintos de ser infiel, de ser agresor, de ser maltratador, de poder ofender muchas personas? ¿Quién no te traiciona con la espada de la injusticia? ¿Quién no te ha ensuciado? Estas personas que generan ello aún todavía no han resuelto muchas cosas. Y te invito a que replantees tu vida. ¿Qué es lo que mueve tu conducta? ¿Qué pensamientos? Si son pensamientos adaptativos o sanos, o pensamientos desadaptativos, y como decía Albert Ellis, mal adaptativos o mal sanos.
que lo hacía con otros investigadores, me acuerdo, a ver, con, ay, ahorita no lo tengo en Reynolds, trabajaba de esa manera. Entonces, tenemos muchos pensamientos, tenemos la oportunidad cada uno de abrir y que los pensamientos adaptativos y sanos y que te hagan feliz aumenten, porque nuestro cerebro se especializa. Si a partir de hoy quiero ver en mi esposa algo positivo, mañana voy a ver 2 cosas positivas, siguiente día voy a ver 3 cosas positivas, siguiente día voy a ver 4 cosas positivas, y cada vez va a aumentar la percepción que tengo de mi esposa o de mi esposo, o de mi novia o de mi novio, de mi pareja o no mi pareja, pero va a aumentar, de mi madre, mis hermanos, etcétera. Pero si tú das permiso que tu cerebro insertes pensamientos negativos, malsanos, tóxicos, pensamientos dañinos, lo único que vas a lograr es que esa relación se termine de quebrar, de separarse, de alejarse. Doctor, gracias y por la invitación, gracias a IPOX por tenerme presente siempre. Gracias, Buenas. Walter. Muchísimas gracias. Qué bonito final y qué reflexión para tan intensa y que seguramente muchos de nuestros oyentes, de nuestros auditores, se habrán puesto a reflexionar en las palabras tan sabias que has dicho. Muchísimas gracias. Amigos de Conversando de Psicoterapia, esta ha sido una nueva edición de nuestro programa producido por el Instituto Peruano de Orientación Psicológica, IPOX, una institución con 37 años al servicio del país, y con los auspicios de IMED, Instituto Médico de Prevención, Investigación y Tratamiento en Salud Perú, AYU, Asociación para el Desarrollo de la Familia, e Interacciones, revista de avances en psicología que cuenta ya con 14 indexaciones. Muchas gracias y será hasta la próxima.